Asegúrate de habilitar los subtítulos si no hablas español o castellano. Este es un video solamente para informar. Mientras desarrollaba el FileMate de Plasma Burst, Unity, el software que uso para desarrollarlo, estaba recibiendo actualizaciones. Una de esas actualizaciones había deshabilitado todo mi código diciendo que tenía que arreglar mi código, el cual funcionaba bien antes. Miles de errores me aparecían en la consola y no podía probar mi propio juego. No pude buscar información relacionada en internet, así que tuve que volver a la versión anterior de Unity. ¿Por qué quería actualizar la versión del motor? Unity estaba recibiendo actualizaciones para simplificar el trabajo a los desarrolladores. Un ejemplo de esto es la herramienta llamada Shader Graph, la cual permite a los desarrolladores cambiar la apariencia de un objeto fácilmente sin tener que tocar código para lograrlo, lo cual antes se tenía que hacer sí o sí. A la vez, introducen mejores gráficos y con mejor rendimiento. Mi proyecto necesitaba estas herramientas. Mi computadora no era capaz de correrlo, no solo por problemas de optimización, también porque los componentes de mi computadora son viejos. Y pensé en que otros usuarios quizás tengan algo similar a lo que tengo yo o incluso peor. Quiero que ellos también puedan disfrutar de juegos así. Me sentí mal por no ser capaz de mejorar el juego, así que lo abandoné por un tiempo, para mejorar en otras cosas que quizás puedan mejorar el juego en sus futuras versiones y mis habilidades personales. Por ejemplo, mejor estabilidad de ragdolls, animaciones, arte digital, inteligencia artificial y programación. Todavía sigue trabajando en el juego sin compartir cambios, porque todos esos cambios eran mínimos, o pensaba que arruinaría una sorpresa que quería guardar. Compartir demasiado apenas empezar fue una mala idea, pero no completamente, ya que la comunidad reaccionó bastante bien con el proyecto y me ayudó a mejorarlo y hacerlo no solo para mí, sino para que otros usuarios disfruten de un juego 2D desde una nueva perspectiva. El juego va a seguir desarrollándose, no quiero hacer más promesas sobre cuándo saldrá, ya que todo lo que pienso hacer no está planeado, yo simplemente lo hago. Soy el único desarrollándolo, junto con el modelador 3D que también merece crédito, pero por ahora ya no hace más modelos. Esperen más juegos no relacionados con Plasma Burst llegando en cualquier momento a este canal también. No puedo mejorar si no hago juegos más simples primero, como Tanks and Planes, el cual fue un proyecto para el Game Jam de Air Console, o Distractions, el cual compartí hace muy poco en este canal. Estoy trabajando en diferentes cosas a la vez, lo cual probablemente es una mala idea, pero lo haré de todas formas. ¿Adivina qué? Arreglé todos los errores que casi me hacen cancelar el juego. ¿Cuáles eran esos errores? 5 líneas de código, sí. ¿Qué significa? Los gráficos del juego cambiaron. Ya no es necesario utilizar efectos de postprocesado para que se vea mejor. Corre mucho mejor y los fotogramas por segundo son mucho más altos que antes. El juego solía usar 9 efectos de postprocesado. Ahora solo usa 3. Los cuales ni siquiera afectan al rendimiento del juego, ya que con el tiempo aprendí a ser un mejor programador. El código fuente probablemente está más optimizado que antes, pero todavía hay cosas que necesito reprogramar. Hice un sitio web para que estés al tanto. Dentro del sitio web podés unirte a un servidor de Discord que hice, para que puedas hablar conmigo y ver cómo progresa el juego y otras cosas más. Incluye a un bot que programé para notificar sobre alguna actualización relacionada a este proyecto, el cual será llamado Thirdim. Gracias por quedarte hasta el final y espero que se haya podido entender todo lo que dije. Si tenés alguna pregunta, puedes dejarla en la sección de comentarios y responderé sin problemas. Asegúrate de leer la descripción primero, en caso de que haya una sección de preguntas frecuentes. Si querés contribuir y ayudarme a seguir con mis proyectos, podés donarme a través de PayPal. Revisa el link en la descripción.